Doy la bienvenida a nuestro mensaje semanal. Si nos estás acompañando por primera vez, yo te recuerdo que todos los viernes nosotros colocamos un mensaje que llamamos 5 minutos con Dios en el canal de YouTube de la iglesia. Y el primer viernes de cada mes nosotros tenemos nuestro culto en español. Te invitamos para que nos sigas a través de las redes sociales. Tenemos presencia en YouTube, Facebook y Instagram. Nosotros veníamos hablando sobre la oración. Tuvimos 2 semanas sin presentar el mensaje, teníamos algunos problemas, pero aquí estamos de regreso para la gloria de Dios. Y hoy yo quiero seguir hablándote un poco de la oración. Creo que es un tema muy importante. Creo que nunca va a ser suficiente todo lo que nosotros conversemos en torno a lo que es la oración. Yo creo, ¿no? Hablando con respecto ya a la oración, yo creo que todos como creyentes sabemos que tenemos la responsabilidad de apartar un tiempo para estar en la presencia del Señor. Yo creo que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Conozco el testimonio de personas que te dicen, no, yo oro en la mañana, yo oro al mediodía, yo oro en la noche. Pero también pasa lo contrario, hermanos que tienen sus luchas, que tienen sus dificultades, sus agendas son bien difíciles se le hace complicado separar ese tiempo para estar en la presencia de Dios. Yo siempre doy la recomendación de que nosotros debemos estructurar nuestra agenda colocando primero eso, el tiempo de oración. Y en función de eso, construir nuestra agenda. Porque hacerlo de la forma contraria siempre va a tener problemas. No estamos exentos, ninguno de nosotros, a tener complicaciones en nuestro día a día. Eso es normal. No estamos exentos de que va a haber momentos en que sinceramente no queremos orar. Pero entendemos, en líneas generales como creyentes, que nosotros debemos apartar ese tiempo. Ahora, en torno a la oración, la Biblia también nos dice que nosotros debemos orar sin cesar. Y generalmente cuando nosotros tocamos ese tema que debemos orar sin cesar, eso está en Primera de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 5, cuando hablamos de que tenemos que orar sin cesar, se genera como un pequeño conflicto, porque si ya muchas veces se nos hace difícil separar ese tiempo de oración, ¿cómo es eso que entonces yo voy a tener que estar orando sin cesar? Y yo utilizo la palabra conflicto porque es generalmente una especie de choque que vivimos en el momento que entendemos que ese es un deber, porque es un mandato que está establecido en la palabra de Dios. Y si es un mandato de Dios, debemos ser obedientes. Y la obediencia sabemos que trae bendición. Entonces, ¿cómo yo cumplo con este mandato? Es la pregunta que generalmente se hacen los hermanos cuando llegamos a ese punto. Si ya tener que estructurar un tiempo, si ya tener que separar un tiempo a veces se me hace complicado. Y yo creo que la respuesta está relacionada con el concepto que nosotros normalmente tenemos de oración. Nosotros asociamos la oración con eso que te dije al principio, separar un tiempo, buscar un espacio, buscar tranquilidad, buscar unas condiciones, que no está mal, pero no todo el tiempo eso va a ser posible y eso es una realidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de orar sin cesar, nosotros tenemos que entender también que cuando yo entro en ese tiempo de oración, ese tiempo que yo separo para Dios, mi atención, y debería ser así, toda mi atención está dirigida a Dios. Y la atención de Dios está dirigida hacia nosotros. Cuando yo termino ese tiempo y yo salgo de ese lugar de oración, generalmente mi atención se retira de Dios. Eso es una verdad también. Pero la atención de Dios continúa sobre nosotros. Y mi atención se dirige entonces a mi día, a mis problemas, a mis circunstancias, a lo que tengo que resolver, a lo que tengo que hacer. Yo leí una estadística que me llamó mucho la atención, que me encontré en internet. La neurociencia dice que una persona promedio, escucha bien esto, una persona promedio por día puede tener aproximadamente entre 12.000 a 50.000 pensamientos. Sí, así como escuchaste, una persona promedio por día puede tener entre 12.000
a 50.000 pensamientos. Incluso hay quienes dicen ahí que pueden tener hasta 60.000, 80.000 pensamientos por día. Y me llama la atención, me llamó poderosamente la atención. O sea, nuestro cerebro es una máquina de producir pensamientos. Y esos pensamientos afectan nuestros estados emocionales. Ahora, lo que más me llamó la atención de esta estadística, es el hecho de que nosotros no tenemos conciencia de la mayoría de esos pensamientos. Son pocos de los pensamientos que nosotros tomamos conciencia al momento. Por eso acontece muchas veces que tú llegas a tu casa, llegas de la calle a tu casa, tú colocas las llaves y no te recuerdas dónde dejaste las llaves. Porque tu mente vienes procesando pensamientos. Muchas veces pensamiento hacia el futuro, lo que tienes que hacer al llegar, incluso pensando ya en tu agenda del día de mañana. Muchas veces los pensamientos se van al pasado, cosas que hiciste o que dejaste de hacer, pero nuestra mente juega entre el futuro y ese pasado, entre el futuro y el pasado. Muy pocas veces está en el tiempo presente. Ahora, lo otro que me llamó la atención de esta estadística, no solamente la cantidad de pensamientos, no solamente que son pensamientos de los cuales no tenemos conciencia en su mayoría, sino que aproximadamente, dice ese estudio, que el 80% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Entonces, nuestros estados emocionales todo el día están siendo afectados por pensamientos negativos. Ahora, la realidad de todo esto es que nosotros no tenemos a Dios en todos nuestros pensamientos. Esa es la verdad. Orar sin cesar tiene que ver entonces con estar yo consciente de que Dios sigue actuando en mi vida aun cuando yo salí de ese tiempo de oración. Yo salí de ese tiempo de oración, pero Dios sigue atento a mí, Dios sigue obrando a mí. Tener conciencia de la presencia de Dios en mi vida, independientemente de la actividad que yo esté ejerciendo. Pero la presencia de Dios en mi vida no es una presencia pasiva, es entender que hay una acción, es una presencia activa de Dios en mi vida. Cada momento del día, cada momento despierto que nosotros vivimos a lo largo del día debe ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que obligarme, mi hermano, a traer mi mente al tiempo presente. Yo tengo que evitar que ella se deje llevar por esa fábrica de pensamientos, traerla al tiempo presente. Y cuando un pensamiento de tristeza, cuando un pensamiento de preocupación, cuando un pensamiento de remordimiento quiera abordar mi vida, yo puedo convertir eso en una oración. Dar gracias a Dios porque Él tiene el futuro, dar gracias a Dios porque Él tomó el control de mi vida y siempre lo ha tenido, dar gracias a Dios por el tiempo presente. Entonces, eso se tornaría en un orar sin cesar. Tomar conciencia de mí mismo para poder estar consciente de Dios y cada segundo convertirlo en un momento para agradecer al Padre. Amén. Dios te bendiga y nos encontramos aquí el próximo viernes.